Bueno, le toca el turno a Hans Kapsch. Él nos va a hablar de la estela de Candela en Chiapas. Se va a presentar Hans, colega de Docomomo México, el capítulo Chiapas. Gracias por el capítulo Chiapas, no existe, pero bueno, hagamos de cuenta que es así. Mi nombre es Hans Kapsch Vela, soy de la hermana República de Chiapas, justamente. Pertenezco a Docomomo desde 2008, justamente, y una de las cosas que me abrió la posibilidad de estar dentro de Docomomo fue justamente como sucede, como pasó ahorita, el caso triste de Casino de la Selva. Pasó un caso similar, pero sin la repercusión mediática, se puede decir, que tuvo el caso de Morelos, ¿no? Que fue justamente, no, que fue justamente un edificio que vamos a ver. Para esto vamos a empezar la exposición con unas imágenes de obras menores hechas, la mayoría de los casos Candela no aparece acá, se puede decir que es los cascarones sin candela, como dijeron hace un momento. Son básicamente gente que colaboró con él, Cubierta Sala, básicamente arquitectos locales que colaboraron con la empresa Cubierta Sala, más que nada, al igual que ya mencionaron en el caso de Morelos, la intervención del arquitecto Juan Antonio Tonda es fundamental. Él tiene mucho que ver en muchos de los proyectos que se desarrollan en Chiapas. Vamos a ver otros casos, vamos a ver que en el último caso también hay proyectos de arquitectos locales que se contagian de la cuestión de las estructuras laminadas de concreto y hacen sus propios experimentos. Vamos a mostrar un proyecto que no se construya, ¿no? Que esperemos que esté por acá. A ver. Bien, este es la presentación justamente. Vamos a pasar muchas fotos históricas de un edificio en particular que justamente nos tocó intervenir para evitar su mutilación. Esta es una imagen de la Catedral de Tapachula, Chiapas. Es uno de los proyectos que tuvo una historia un poco difícil, ¿no? Se construyó, tardó muchísimo tiempo en construirse, fue bastante lenta su construcción. Y sirve de introducción al tema. Vean, pues básicamente el contraste de este edificio que se levanta en medio del paisaje que normalmente ubicamos como lo que es el estado de Chiapas, un estado que junto con Oaxaca quizá visto como el más atrasado a nivel arquitectura, a nivel desarrollo, a nivel progreso. Es un estado que es el más al sur de la República Mexicana y que durante mucho tiempo estuvo fuera de los esquemas de progreso de la nación, o por lo menos así se vio desde el centro de la ciudad, desde el centro de México, ¿no? Sin embargo, el estado de Chiapas tiene un desarrollo muy importante por ciertas regiones. En específico vamos a hablar en gran parte de la exposición va a ser de obras que tuvieron el trasfondo del gran empuje económico dado por la exportación de café, ¿no? En el área del Soconusco. Me gustaría empezar entonces, pasa la primera por favor. Esta es una imagen que Dino me hizo favor de proporcionarme el año pasado, que está en Estados Unidos, en el archivo de Princeton, creo, ¿verdad? Este es un mercado en la ciudad de Comitán, Chiapas. El proyecto es de 1961, fue proyectado por el arquitecto chiapaneco Juan Humberto Giannini. La planta, desgraciadamente, no una constante en la zona de los arquitectos, en la zona de Chiapas y en los arquitectos que trabajaban acá, es una gran falta de conservación documental. Desgraciadamente no podemos encontrar las plantas. El arquitecto vive todavía, pero no tiene la información, hace mucho tiempo la extravió. Referente a la planta, lo que sí podemos rescatar es la descripción del proyecto. Básicamente era un mercado con estas cubiertas que en un principio comentamos que había sido Félix Candela directamente el que tenía que ver con el diseño de estas estructuras. Después, ya hablando con el arquitecto Giannini y con el arquitecto Torillo Martínez, que también intervino un poquito en este proyecto, mencionaban que en realidad el que trabajó fue Juan Antonio Tonda con Cubierta Sala, al parecer,
este proyecto. Aquí se ve esta imagen de la construcción. Originalmente el mercado tenía en la planta era muy atractiva, que es lo que dice que era la parte interesante del proyecto, junto con las cubiertas, basada en un esquema del arquitecto Alberto Aray, que había propuesto originalmente en base de hexágonos. Los puestos tenían forma hexagonal. ¿Qué pasó con este lugar? Bueno, pues ya perdió su sentido de mercado. Actualmente el edificio fue desocupado y lo tomó el gobierno para hacer un auditorio. Ahorita todavía falta por ver, porque no han podido entrar al lugar, en qué estado de conservación están estas estructuras que se ven acá. Desgraciadamente ahorita no hemos podido tener un acceso directo porque el edificio se encuentra cerrado y no hemos podido ver qué es. Esta es una obra de 1961 en la ciudad de Comitán, Chiapas. Esta es la foto que tenemos de archivo, justamente, y que justamente Dino me hizo el favor de proporcionarme, ¿no?, de cuando estaban revisando el archivo de Princeton de Félix Candela. La siguiente, por favor. Bueno, estos son unos paraguas, como tantos otros que se construyeron a toda la República Mexicana. Estos no fueron hechos por Cubierta Sala ni por Félix Candela ni nadie cercano. Esto más bien es parte de la estela, ¿no?, que esta tendencia que se veía por todos lados de varios arquitectos que habían pues ya dominado o bien conseguido bien construir estos paraguas y se habían popularizado. Esta es una obra del ingeniero Humberto Aragón, un ingeniero originario de Chihuahua que trabajó en las obras del hospital del IMSS en la ciudad de Tapachula, en la zona del Soconusco. Y esto es para variar, es una estructura industrial, bueno, de tipo comercial industrial. Son las bodegas y las oficinas de la cervecería Moctezuma, o la Carta Blanca, como se le denomina normalmente. La gente lo conoce todavía ahí, por ese nombre, básicamente por la marca dominante en aquel momento. Y vemos unas estructuras, las oficinas que fueron construidas por el arquitecto local Mariano Bravo un poco después, y a un costado está el área de carga y descarga, que son 3 paraguas. La siguiente, por favor, que aquí vemos más a detalle. Son los clásicos paraguas que hacen alusión. Actualmente, esto ya no es una bodega, ya no es la bodega cervecera, sino que el dueño, un señor llamado Oscar de Cos, un poderoso comerciante local que se hizo con la concesión, lo ha rentado actualmente, bueno, el hijo, sus descendientes, no, déjalo ahí por favor, a una empresa de taxis. Y actualmente pues funcionan taxis foráneos, ¿no? Y todavía sirve pues esta estructura. Los paraguas pues son similares a lo que vemos en diferentes gasolineras y estructuras industriales por todo México. En este caso, recalco, no es una construcción ni de Cubierta Sala ni de Félix Candela. La siguiente, por favor. Esto tampoco. Esto es una caseta de vigilancia. Esto es la entrada al hospital del IMSS construido en 1968. Perdón, el anterior era justamente también del mismo año, 1968. Esta obra fue fundamental porque creo que al parecer esta obra fue la que trajo el furor de los cascarones, la obra del IMSS, en el cual pues tampoco tiene mucho que ver Cubierta Sala ni Félix Candela, pero sí arquitectos, un grupo de arquitectos muy importantes, entre ellos el arquitecto Cacho, que venía haciendo estas enormes obras por todo México de hospitales, y Chiapas no es la excepción. Este es el hospital de Tapachula, Chiapas, un hospital de zona con 50 camas. Tenían varios cascarones, pero en el 2005 hubo un problema, en este caso el huracán Stan. Los cascarones, desgraciadamente, los paraguas, desgraciadamente estaban a orilla del río y fueron destruidos. La imagen que vimos hace poco de la Nissan, que acababa de pasar Dino, era la imagen que teníamos de los cascarones, muy similar, destruidos a orilla del río, porque se los había llevado, los había desbordado. Desgraciadamente no hay documentación fotográfica de ese momento. Y lo único que quedó de estas construcciones de estructuras laminares es este paraguas, que vamos a ver la siguiente imagen, que aquí es más evidente, un paraguas que da origen, un pequeño ejemplo, ¿no?, de lo que da origen a una caseta de vigilancia, ¿no?, que tiene cierta gracia, aunque pueden ver evidentemente el estado de abandono que tiene la estructura, ¿no?, que es muy similar a lo que tiene
el hospital en términos generales, pero aquí se puede ver que hasta, bueno, en esa época, y no solamente los arquitectos como Juan Antonio Tonda, Félix Candela tenían esta delicadeza en los detalles, sino que muchos otros arquitectos mexicanos tenían el gusto por trabajar estas estructuras y tener justamente el cuidado, ¿no?, del diseño adecuado, incluso para algo tan aparentemente sencillo como una caseta de vigilancia. El hospital se construyó entre 1965 y 1968 y, como mencionaba, fue el detonador de algunas otras obras, o bien, pues obviamente también el interés de algunos otros arquitectos por construir cascarones. Y vamos a ver ahorita un proyecto que no se construyó. Este es un esquema del arquitecto chapaneco Óscar de Cos Flores, con los arquitectos Eduardo Zorrilla y Raúl García Paz. Déjamela ahí, por favor, la siguiente. Ahí. Bueno, aquí vemos parte de los planos de un salón de fiestas y restaurante, ¿no? Obviamente también quizá, muy probablemente estas personas, aunque yo tuve la oportunidad de hablar con el arquitecto que todavía vive, acerca de las tendencias, y bueno, y él sí hablaba justamente del referente de obras como Los Manantiales, como el Casino de la Selva. Aquí vamos a ver, sin embargo, que la estructura es un poquito diferente. La siguiente, por favor. Este es el conjunto, que es una planta en forma de estrella y que deriva justamente en un esquema muy similar a lo que acabamos de ver en Ciudad de Guatemala, cuando se hizo esta sinagoga, ¿no? Ahorita vamos a ver, de hecho, ahorita vamos a ver el plano que vamos a ver. La siguiente, por favor. Es muy similar a lo que nos mostraste hace un momento en Ciudad de Guatemala. Nada, que esto fue hecho por el ingeniero Manuel Fernández de Puebla. Fue hecho el cálculo, aquí vemos trabajó con estos arquitectos, él hizo el cálculo de la estructura, y aquí vemos este esquemita. La siguiente, por favor, y aquí vemos la perspectiva de este proyecto, que aquí vemos cómo se iba a desarrollar. Hablando con el arquitecto Óscar de Cos, que es justamente hijo de este señor Óscar de Cos, que construyó los paraguas el dueño de la empresa de la empresa cervecera que hablamos hace un momento, le comentaba, bueno, justamente dónde iba a estar este proyecto. Bueno, iba a ser parte de este gran terreno que tienen ellos, que era un gran campo baldío, donde iba a colocar este lugar frente justo al hospital del IMSS en la ciudad de Tapachula. ¿Por qué no se construyó? Bueno, como pueden ver la fecha, 1968, ellos empezaron a trabajar el proyecto, llega el año del 70, que es el año que muchos coinciden que viene el desplome de este tipo de estructuras y el desplome también de la industria de la construcción en términos generales, por el aumento de los precios los salarios mínimos, etcétera, y esto impide que se lleve a cabo el proyecto. Él me comenta que no se construyó por los elevados costos. Ellos tenían la intención de hacer este tipo de proyectos y integrarse a la cuestión de los cascarones, pero no es posible hacerlo. Entonces queda simplemente en proyecto y esto es lo que se conserva, justamente. De hecho, cuando yo llegué a entrevistarlo por otra cuestión, él estaba en proceso de deshacerse de estos planos, porque ya los consideraba basura, ¿no?, como sucede mucho en este lugar. Y cuando lo vi, pues bueno, dije, pues hay que rescatarlos. Yo actualmente yo los tengo ahorita bajo mi resguardo, parte de lo que tenemos ahí, de lo que pudo haber sido. Estamos trabajando en una reconstrucción virtual de lo que pudo haber sido esto en los territorios de lo que era la empresa cervecera. Y vamos a pasar de aquí a hablar del tema principal de lo que es la arquitectura, pues obviamente aquí ya involucrando a Cubierta Sala, involucrando a dos grandes protagonistas de la arquitectura mexicana que trabajaron pues básicamente muy cercanamente a Félix Candela, que es el arquitecto Enrique de la Mora de Palomar y Fernando López Carmona. De ellos es el proyecto para la Catedral de Tapachula, hecho en 1959. Una fecha fundamental porque es justamente un año después del gran boom de estas obras que todos conocemos, ¿no?, de estos arquitectos con Félix Candela, como la Iglesia del Altillo, por ejemplo. Justamente un año después, y aprovechando esta cuestión de estructuras que se construyeron en ese año, se proyecta la Catedral de Tapachula. Este proyecto aparece firmado por Enrique de la Mora y Fernando López Carmona.
Extrañamente, a diferencia, por ejemplo, de los planos del Altillo, donde aparece también el nombre de Félix Candela no aparece acá. No sabemos hasta qué punto estuvo implicado en el diseño de las estructuras, en el diseño de los paraboloides que se construyen acá. No lo sabemos, aparentemente él no figura tanto acá. El que trabaja más aquí en la obra es Juan Antonio Tonda. Esta es una imagen ya de 1980. Bueno, imagínense, el proyecto se realizó en el 59. Y esta es una imagen que tenemos que todavía no se termina la iglesia, la catedral, en 1980. Podemos ver muy bien el entorno, que es lo que normalmente ubicamos de la zona. Son casas antiguas de construcción de adobe, teja, y en este contexto se inserta este edificio cuya volumetría se puede ver a distancia. La siguiente, por favor. Bueno, vamos a pasar una serie de imágenes de archivo. Estas imágenes, desgraciadamente no tenemos el autor. Los propietarios de las imágenes es la diócesis de la ciudad de Tapachula, que ellos son los depositarios de las imágenes originales. Desgraciadamente, ellos ignoran quién es la persona que realizó las fotografías. Esta es una imagen del predio original, podemos ver el contexto igual, ¿no? de la ciudad en ese momento, una ciudad baja de un solo nivel, básicamente, con techos como ya mencionaba, techos de teja, lámina, pocas losas de concreto se pueden ver, y aquí se pueden analizar pues, el predio, que tiene el nombre oficial de Catedral de San José. Para esto, la diócesis de Tapachula es de las más nuevas en Chiapas. Estaba la diócesis de San Cristóbal, que data de la época de la conquista, ¿no? Y esta data de 1957. Y es justamente su obispo, el primer obispo de Tapachula, el presbítero, el monseñor Hernández Hurtado, quien manda por intermediación de la sede central en México, manda a traer a estos dos arquitectos. Hernández Hurtado era originario de Guadalajara, de ahí creo que al parecer está la conexión con el arquitecto Enrique de la Mora, para hacer el proyecto de este edificio. Aquí vemos las obras de infraestructura, lo que iba a ser la sala capitular de la catedral, y se empiezan a levantar los primeros soportes. Hay un problema que hasta la fecha tiene el edificio. En este terreno tiene un severo problema de humedad, pasa un río un río subterráneo, y esto significó un gran problema que hizo que se elevaran los costos. Esto es una imagen que hablo de 1959, cuando empezaron los trabajos, 1959-1960. La siguiente, por favor. Aquí vemos ya los trabajos ya que están la simba de infraestructura, lo que es la planta de sótano, lo que iba a ser la sala capitular del edificio. Y es la primera etapa donde interviene activamente el arquitecto Enrique de la Mora. Justamente nos comentan las personas que trabajaron en el proyecto, las personas cercanas a Hernández Hurtado, que Enrique de la Mora trabajó muy afanosamente en este proyecto. Tanto es así que originalmente, hay que mencionarlo, se hizo un poquito antes de las renovaciones del Concilio Vaticano, y había una restricción muy fuerte porque este edificio pues tiene un rango a diferencia de los otros edificios que se han construido de Candela y de esta tendencia, de otros por arquitectos como Enrique de la Mora y todos los demás, pues son capillas, son santuarios, y esta es la única que tiene el rango pues de sede diocesana, ¿no? El rango catedralicio. Siendo así, Enrique de la Mora tuvo que viajar constantemente a Roma para lograr los permisos y que se pudiera realizar la obra, ¿no? Esta es la parte ya de la obra que está en proceso, ya después de que se aprobó el proyecto. La siguiente, por favor. Esta es el desimbrado ya de la planta principal, aquí vemos parte de los apoyos que se están generando en ese momento. La siguiente. Aquí ya es el momento culminante. Este es donde interviene el arquitecto Juan Antonio Tonda directamente con lo que quedaba ya en ese momento de cubierta sala. Hay que mencionar un poquito en la cronología del edificio. Tiene la primera etapa del edificio, en 1970 se detiene la obra, quizá por la misma cuestión económica.
se queda parado, se reinicia la obra hasta 1977. Al año siguiente muere Enrique de la Mora y se queda solo a cargo del proyecto como arquitecto líder el arquitecto Fernando López Carmona. Y es justamente en ese momento cuando empieza el proceso. Ustedes pueden ver el tamaño de la obra, por los obreros que están a este sentido. Conservamos un poquito la bitácora de Fernando López Carmona, donde también hay anotaciones de Tonda, donde se explica que específicamente los obreros encargados de toda esta obra, los que tienen a cargo toda esta construcción, deben de ser exclusivamente obreros calificados. No se debe contratar mano de obra local, ¿no? Los carpinteros, las personas que trabajan en la cimbra, que ya mencionan, pues es la clásica cimbra con varillas de 3/8 al lado y lado, ¿no? Son obreros calificados, vienen de la Ciudad de México para hacer esto. Y el año, vuelvo a repetirlo, es 1978, quizá, no sé, alguien que me pueda decir en la sala, este es uno de los últimos cascarones que se construyen en México, ¿no? De esta longitud, de este tamaño. Ya con ese momento, pues el diseño ya estaba, ya no se estaban construyendo, este tipo de estructuras se estaban entrando pues ya en desuso, ¿no? Pero el proyecto pues era justamente muy antiguo. Originalmente el proyecto tenía la intención de ser estos dos paraboloides que se encuentran, de hecho son muy parecidos a la capilla esta que mencionaba antes de Casino de la Selva. La siguiente, por favor. Aquí se ve, el proceso, aquí se ve el entablamiento y cómo va creándose los marcos para que vaya quedando la madera. Es una obra de detalle. Desgraciadamente no sabemos quién es el autor de estas imágenes. Andamos buscando justamente quién es. Ahorita el propietario es la diócesis de Tapachula, como comentaba. La siguiente, por favor. Aquí vemos a detalle, aquí vemos dónde se unen las dos estructuras, pero a diferencia de San José Obrero, por ejemplo, en Monterrey, o la que acaban de mencionar en Casino de la Selva, que se abren las dos y dejan entrada a una cuestión de luz. Aquí no, aquí se cierra, se hace una sola costilla, como la que pueden ver ustedes ahí. No hay entrada de luz, ¿no? Se abre a los costados y la entrada de luz queda en la parte de las colindancias, que hay un pequeño reducto, y es donde se deja. La estructura no tiene, a diferencia de otros proyectos de Fernando López Carmona o de Enrique de la Mora o de Félix Candela, no tiene entrada de luz por los paraboloides, sino solamente en la parte frontal. La siguiente, por favor. Aquí vemos el detalle de la costilla, ¿no? De que se unen las dos estructuras y el proceso de construcción. La siguiente. Originalmente esta imagen es muy reveladora. Este es el proyecto original que concibió Enrique de la Mora con Fernando López Carmona. En este proceso, en este momento, ya que aún está a punto de colarse la estructura, el obispo de Tapachula, que ya no es Hernández Hurtado, ya es otro obispo, decide comentar con Fernando López Carmona, el proyectista sobreviviente, que hay que construir otra cubierta, un segundo piso, hay que levantar. Originalmente el proyecto quedaba así y se podía perfectamente ver el desarrollo del paraboloide, ¿no? De la estructura. Desgraciadamente se toma la decisión en 1978-79 de construir una pieza adicional que va a modificar el espacio de la catedral. La siguiente, por favor. Bueno, aquí vemos, este espacio es donde originalmente iba a quedar pues, la gran entrada de luz, que está justamente en la orientación en el oriente de la ciudad. En el proyecto original se tenía pensado no un vitral, sino algo muy parecido a lo que se hizo en el Santuario de Guadalupe en Madrid, que es una cortina de concreto que está perforada, ¿no? Es lo que se tenía planeado originalmente. Desgraciadamente no hubo posibilidades de hacerlo y quedó pendiente. Después se hicieron varias propuestas. Fernando López Carmona trabajó en propuestas de vitrales, o bien cerrarlo, o bien la idea de concreto. Siempre el gran problema que hubo a todo lo largo del proyecto, que la construcción fue sumamente tortuosa, la cuestión monetaria, ¿no? Por fin se construye esto entre 78 y 79, se termina la construcción. La siguiente. Ya que está colado el elemento principal, aquí es donde se aplica la modificación.
ustedes pueden ver que hay una segunda cubierta y esto modifica la visión del edificio. Ya el paraboloide queda un poquito limitado de vista. Se construye esta segunda cubierta para colocar una galería adicional y albergar más feligreses, duplicar básicamente pues el número de entrada. Esta es una imagen de 1980. ¿Sí? Ok, vamos a terminar ya. La siguiente, por favor. Bueno, y esta es la imagen justamente en 1980, cuando ya está terminamos de colar la segunda parte, está esta estructura. En 1983 se inaugura, pero sin el vitral, se le ponen unas láminas provisionales, así queda hasta el año 2009, cuando se reinicia el trabajo de unos polémicos trabajos de la estructuración, de remozamiento, donde por desgracia cierran los vanos, esta libertad que se tenía, que estaba cubierta anteriormente por un conjunto de ventanales, es cerrada con ladrillo y se da una imagen maciza y se le pone un elemento en forma de arco, ¿no? que unos arquitectos locales construyeron. Y con esto quisiera terminar justamente, con esta imagen no quisiera poner cómo quedó, porque es bastante, bueno, en mi caso bastante deprimente, cómo quedó. Sin embargo, lo bueno al final del caso es que la estructura quedó, a pesar de las intervenciones y todo. Este es uno de los edificios que queda pues justamente para integrar en el proceso, uno de los grandes edificios olvidados de esta época, justamente de construcción. Muchas gracias.